En el siguiente podcast haremos un breve recorrido a través de la historia para caracterizar la forma como ha ido evolucionando la educación y el surgimiento de la pedagogía a través del tiempo. Cuando se habla de educación, se hace referencia a un fenómeno intrínseco a la misma naturaleza humana, de tal manera que donde se gesta presencia social y comunitaria, también se puede inferir que está presente la educación. Es así como durante la Edad Antigua la importancia radicaba en la identidad griega, siendo la retórica, la mayéutica, la oratoria, la dialéctica, las estrategias pedagógicas educativas cuya finalidad fue instruir a las personas en base al buen hablar, el razonar, el convencer y el dialogar. Más adelante, en la Edad Media, siglo XII, este periodo estuvo marcado por el cristianismo. El mayor legado de esta época fue el surgimiento de las universidades como centros de estudio que profundizan en distintas áreas que le son útiles al ser humano. Durante el siglo XV y el siglo XVI desaparece la visión teocéntrica de la Edad Media, aparece la pedagogía humanística, que parte de la educación personalizada y las ciencias eclipsadas por la teología salen a la luz. En el siglo XVII y siglo XVIII, esta época estuvo marcada por el raciocinio, con una tendencia educativa enciclopedista, en donde el conocimiento solo se obtiene por los sentidos y la experimentación científica. En el siglo XVIII y siglo XIX aparece un nuevo paradigma productivo caracterizado por la centralidad económica, los desarrollos comerciales, el replanteamiento de la mano de obra. Durante la edad contemporánea, comprendida entre los siglos XX y XXI, en esta época se produce una amalgama de cambios y avances que impulsaron los nuevos itinerarios e intereses en lo que respecta a la educación, como por ejemplo el surgimiento de las nuevas tecnologías, la globalización, el Internet, los nuevos modelos pedagógicos, la investigación, la innovación educativa, entre otros. En Latinoamérica, la historia de la educación está permeada por el reflejo de los procesos educativos que surgieron en Europa, sucesos tales como las revoluciones liberales que se llevaron a cabo en España y Portugal y los movimientos de independencia americanos otorgaron a la instrucción pública gran protagonismo para la transformación de la sociedad. A consecuencia de esto, se produjo la proclamación de la igualdad de los ciudadanos que dio pie a la concesión de un sistema escolar al que todos tendrían derecho a acceder y cuya posibilidad estaría garantizada por el Estado. En una etapa inicial, a los municipios se les concedió la competencia de sostener a las escuelas públicas, así como también de nombrar y mantener a los maestros, los cuales trabajan con el método de enseñanza mutua o lancasteriano que había sido desarrollado con anterioridad en Inglaterra. Este método consistía en emplear monitores y auxiliares para educar simultáneamente a una gran cantidad de niños en una misma aula, pues salta a la vista el interés por la formación a las nuevas élites, tanto así que aún en medio de los conflictos bélicos por la independencia se crean universidades en países como Colombia, Ecuador, Perú y Argentina, entre otros, convirtiéndolas básicamente en centros para la formación de funcionarios del Estado. En algunos de estos países se optó por instituir la enseñanza laica, es decir, por apartar todo contenido religioso de la escuela oficial. En otros, la enseñanza religiosa se decretó de carácter opcional. En Colombia y Perú, debido al fuerte vínculo que existía entre el Estado y la Iglesia, la enseñanza religiosa se mantuvo siempre en los programas escolares como obligatoria. La necesidad de contar con un número elevado de docentes para que pudieran atender a estos estudiantes de primaria coincidió con el desarrollo de la pedagogía como disciplina científica a lo largo del siglo XIX, pues en efecto se crean las escuelas normales en estrecha relación con la organización de los sistemas de instrucción pública. En América Latina, estas instituciones estuvieron permeadas por un gran número de maestros extranjeros. Otros sucesos también de orden político, social y económico, como el acceso de los nuevos grupos sociales al sufragio, el crecimiento de la clase media, la aparición de importantes grupos obreros, provocó el surgimiento del fenómeno de la masa social como sujeto histórico. Dicho fenómeno acarreó consigo en América Latina la necesidad de reivindicar políticas de asistencia e integración a la población indígena que había sido excluida, logrando la castellanización del indígena
a partir de la década de los años 40, así como también la consolidación de la política indigenista en toda América Latina, destacando la necesidad de alfabetizar en lengua materna y de formar maestros para esta misma misión. En América Latina, además de lo anterior, circularon ampliamente los principios del movimiento de la Escuela Nueva Europea y el pragmatismo norteamericano impulsados por el pedagogo John Dewey, que renovaron la pedagogía tradicional y los planteamientos positivistas. Este nuevo paradigma ubicó al niño en el centro del proceso de aprendizaje, produciendo cambios significativos en los planes de estudio. En la segunda mitad del siglo XX está marcada por una preocupación economicista en las políticas educativas y por el protagonismo que adquirieron los organismos internacionales en el diseño de políticas y estrategias nacionales de reforma educativa, ampliando criterios de la empresa privada como estrategia desarrollista y planificadora. Al implementar una nueva política educativa con la celebración de la Conferencia Regional sobre Educación Gratuita y Obligatoria, convocada por la UNESCO en Lima, Perú, se diseñó el plan principal, trayendo como consecuencia el auge de la llamada tecnología educativa, de la enseñanza programada, del diseño curricular, desde la investigación cuantitativa. Es así como surgieron numerosas alternativas y experiencias educativas al margen del sistema escolar, destacándose las del brasileño Paulo Freire. La política desarrollista propició un espectacular aumento en las cifras de escolarización en todos los niveles educativos y promovió el alargamiento del periodo escolar. Por su parte, los gremios de sindicatos de enseñanza consiguieron definir su estatuto profesional. Mas, sin embargo, a finales de la década de los años 80, el ciclo del desarrollismo que quedó clausurado y ocurrió un fuerte descenso en la deuda per cápita en todos los países latinoamericanos por un endeudamiento externo y el déficit fiscal que ocasionaron la reducción en el gasto público, incluso en el sector de la educación. A consecuencia de esto, se deterioró enormemente la enseñanza oficial. Más adelante, en la década de los años 90, se puso en marcha un nuevo ciclo de reformas educativas que arrojó consigo la implementación de la Ley General de la Educación en varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia. Estas reformas democratizadoras han traído a la discusión cuestiones como la equidad, la crisis de los valores, la gobernabilidad, el reconocimiento de la pluralidad étnica, cultural y lingüística de muchas naciones iberoamericanas, que ha quedado incluso plasmado como principio constitucional. Ejemplo de ello es nuestra Constitución del 91, en la cual se considera a la nación colombiana como pluriétnica y multicultural. En la actualidad, a causa del surgimiento de las pedagogías críticas, se propone la transformación de la sociedad desde las aulas de clase, siendo indispensable la implementación de un currículo flexible con enfoque inclusivo que permita tener en cuenta a todos los actores que hacen parte de la sociedad desde sus diferencias, atendiendo a sus necesidades e intereses. Gracias.